Costulcop Plus Ovo es la revolución científica contra los dolores de las articulaciones. Su fórmula a base de colágeno y membrana de huevo regenera los cartílagos, activa el sistema inmunológico, facilita la flexibilidad y previene lesiones. A diferencia de otros suplementos que se producen sintéticamente o derivan de moluscos, las cáscaras de huevo están libres de sustancias potencialmente alergénicas o tóxicas como el plomo, el mercurio, el cadmio o el aluminio. Con Tulcop Plus Ovo obtendrás resultados en 7 días. Belleza y Fitness, segunda temporada, episodio número 92. Hola, bienvenidos un martes más a Belleza y Fitness. Ya sabéis, el programa de radio y podcast en el que tratamos los temas de belleza, fitness, nutrición y salud en general para que todos vosotros podáis mejorar en aquellos aspectos que deseéis, tanto interior como físicamente. Porque sintiéndonos mejor con nosotros mismos y cuidando nuestro cuerpo por dentro y por fuera, vamos a salir mucho más felices en nuestro día a día. Además, para ayudaros en esta tarea y ayudaros en todo lo demás que podamos, ponemos a vuestra disposición un consultorio vía WhatsApp en el cual nos podéis preguntar cualquier duda, cualquier pregunta o lo que queráis sobre temas de nutrición, salud y fitness, y que nosotros responderemos aquí en los programas que vamos haciendo. Para dejarnos esta pregunta que tengáis, estas preguntas o dudas que tengáis, simplemente nos tenéis que mandar una nota de audio al WhatsApp 679 59 6432. Repito, 679 59 6432. Y ahí nos podéis consultar todo lo que queráis, ¿vale? Ya no tiene por qué ser acerca de alguna duda que tengáis sobre el tema de hoy, por ejemplo, de los programas, sino también de cualquier otra cosa relacionado con temas de nutrición, salud y fitness. Y dicho esto, pues vamos a comenzar con el tema de hoy, que es la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo ataca el tejido de las articulaciones. Esto produce un dolor intenso y una limitación en el momento de hacer cualquier movimiento. Debido a esta enfermedad degenerativa y que de momento no tiene cura tal cual como se conoce de erradicar el problema, pues lo que nos provoca es que con el tiempo la articulación se va desgastando y pierde su completo funcionamiento. ¿Y por qué hemos decidido hablar sobre esta enfermedad? Pues porque es una enfermedad que afecta a un montón de gente, ya no solo en España, sino en todo el mundo. De hecho, aproximadamente 5 de cada 1000 personas padecen artritis reumatoide en el mundo, es decir, un 0,5% de la población mundial. Y es considerada una de las enfermedades inflamatorias más frecuentes en todo el mundo. A las personas a quienes más afecta la artritis reumatoide son a las mujeres entre 40 y 50 años, ya que afecta a 4 mujeres de cada 5 pacientes o de cada 5 personas que sufren esta enfermedad. Es decir, solo un hombre afectado de cada 5, 4 mujeres de cada 5. Así que todas nuestras oyentes que estéis ahí escuchándonos, tenéis que tener en cuenta estos datos y considerar que podéis sufrir este tipo de problemas cuando lleguemos ya a partir de, como hemos dicho, 40-50 años se empiezan a notar los primeros síntomas, pero como es una enfermedad degenerativa y continua en el tiempo, pues nos va a ver afectados y nos va a influir en nuestro día a día y en nuestra vida hasta los 60, 70, 80, 90 y hasta el día que aguantemos. Estos datos que hemos dicho de 4 mujeres de cada 5 pacientes se ven afectados es en todo el mundo, salvo en algunas zonas de África. Y hay que tener en cuenta que para el resto del mundo, excepto para esas zonas de África, según los estudios realizados, esta enfermedad afecta entre el 0,2 y el 2% de la población según zonas. Es decir, en el mundo
en general, dando solo un dato, es el 0,5% de la población, pero si nos vamos en zonas determinadas, puede oscilar en una población, pues a lo mejor en el sur de España, en el sur de Europa, puede afectar el 0,7%, en el norte de Europa el 1%, en Estados Unidos el 0,5%, etc. Adicionalmente, es importante mencionar que en el año 2000 se realizó un estudio aquí en España y se obtuvieron los siguientes datos, y es que la media de tiempo desde el primer síntoma de la artritis reumatoide, desde que tú como persona detectas el primer síntoma, a la revisión del paciente en la consulta médica, transcurrieron 17 meses. Y estamos hablando de media. Hay gente que lo mismo tardó 4 años en pasar al médico después de ver estos primeros síntomas. Lo que implica que transcurre mucho tiempo desde que tú como paciente recibes los primeros síntomas, notas los primeros síntomas, notas las primeras molestias en tus articulaciones, hasta que vas al médico a las revisiones sobre esta enfermedad y pues te la diagnostican. Y teniendo en cuenta este dato y teniendo en cuenta el siguiente, que es que casi 230.000 españoles a día de hoy, bueno, al año de 2016, 230.000 españoles sufren esta enfermedad, pues ya que vosotros nos estáis escuchando, os recomendamos altamente que hay que estar un poquito más pendiente de acudir al médico cuando llevemos 1 o 2 meses sufriendo dolores intermitentes o continuos en las articulaciones, ya sean en las rodillas, caderas, en las manos, en los hombros, en las muñecas, en los tobillos, en la columna cervical y en los dedos de las manos y de los pies principalmente, ya que estas son las zonas en las que primero se nota esta enfermedad. Así que recordamos, para todos vosotros, ¿vale?, que nos estáis aquí escuchando, sobre todo si sois mujeres que tenéis más de 40, entre 40 y 50 años de ahí en adelante, pues os recomendamos ir al médico a que os haga una revisión, aunque no notéis muchos dolores y aunque podáis convivir con ese problema o con esas molestias que tengáis, os recomendamos de asistir al médico para que os comprueben y os hagan pruebas sobre este tipo de esta enfermedad en concreto, ¿vale? Si notáis, pues como hemos dicho, dolores intermitentes o continuos en las articulaciones de las rodillas, caderas, manos, hombros, muñeca, tobillo, columna cervical y dedos de las manos y de los pies. Ahora bien, dicho esto, vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales aparece esta enfermedad, para ver si podemos hacer unas cosas u otras y así pues prevenir su aparición. Recordad que prevenir siempre es muchísimo mejor que curar. Bien, ¿y por qué entonces aparece la artritis reumatoide? Pues se ha estudiado, lo primero que se ha hecho ha sido, durante mucho tiempo lo que se ha hecho ha sido estudiar muchos genes en relación a la artritis reumatoide. La mayoría en relación con células y moléculas implicadas en la defensa del organismo. Pero por muchos estudios que se han realizado respecto a genes, todavía queda mucho por explicar. De hecho, queda por explicar más de la mitad de la heredabilidad de esta enfermedad. Si bien es cierto que se ha demostrado que queda clara la existencia en que hay un componente genético entre la aparición de esta enfermedad y que aparezca o que no aparezca, ¿vale? Aunque es importante mencionar que esta relación, ¿vale?, no es al 100%, es decir, si tu madre o tu abuela tuvo, por ejemplo, artritis, no implica que tú la vayas a tener, ¿vale? No es al 100% exacto, pero sí es altamente probable. Por ejemplo, si un gemelo tiene artritis reumatoide, la probabilidad de que el otro lo tenga es elevada, pero no es 100% absoluta. Así que si os preocupa este tema, siempre podéis preguntar a vuestros familiares si todavía vosotros, ¿vale? Si vosotras no tenéis esta enfermedad, siempre podéis preguntar a vuestros familiares y ver si ellos la tienen y en qué medida, para así poder prevenir y poder decirle al médico, oye, pues mira, en mi familia todas las mujeres, mi madre, mi abuela y mi hermana la tienen, entonces yo creo que la puedo tener, así que podemos hacernos las pruebas y así pues os quitáis de riesgos, ¿vale? Innecesarios. Es mejor saber que no saber.
pero también hay factores no genéticos para los que también se ha encontrado una relación a sufrir este tipo de enfermedad. Parece ser, por ejemplo, que las hormonas femeninas juegan un papel protector, dado que tanto los anticonceptivos como el embarazo se han asociado a que hay una disminución del riesgo de sufrir artritis reumatoide. Sin embargo, una vez entrado en la etapa de la menopausia y en la etapa de posparto, es una época de riesgo a sufrir más esta enfermedad o a que se nos agraven las molestias que a lo mejor no sabíamos que teníamos porque eran pequeñas, pero que sí estaban ahí. Por supuesto, al igual que pasaba con el tema genético, no es absoluto, ¿vale? La relación entre hormonas femeninas y la artritis reumatoide existe, pero no es definitiva, es decir, no toda la mujer que entra en la menopausia va a tener esta enfermedad, pero sí que tiene mayor riesgo. En cuanto al aumento de la frecuencia de sufrir esta enfermedad en mujeres en la etapa del posparto, sobre todo a partir del segundo hijo, parece ser que está relacionado con una hormona que se libera durante la lactancia del bebé, la prolactina, que se ha visto que puede tener un efecto proinflamatorio y aumentar así los achaques de esta enfermedad. También se han realizado estudios sobre factores antropométricos o constitucionales en relación con el riesgo de padecer artritis reumatoide. Por ejemplo, un estudio reciente puso de manifiesto una asociación entre estar obeso y padecer artritis reumatoide. El problema es que todavía no se ha llegado a conclusiones exactas y todavía no se sabe si es que la obesidad es un factor de riesgo o puede ser también una consecuencia de sufrir esta enfermedad, ya que tú al sufrir artritis reumatoide vas a sentir muchos más dolores a la hora de hacer movimientos y por esto puede que, como te duele hacer movimientos, te duele hacer deporte, te duela, depende del caso, pues te duela caminar, pues esto puede implicar que tú estés más inmóvil, que hagas menos ejercicio, que te muevas menos y esto es una consecuencia de que por este motivo puedes aumentar de peso. O también es posible que se deba a que las personas más obesas son las que más estrógenos producen. Además, hablando con el tema la parte de la obesidad, pues también se han hecho estudios que relacionan el tipo de dieta y la artritis reumatoide. Y las evidencias más claras que se han obtenido de aquí es que de este tipo de estudios entre la alimentación y la artritis reumatoide es que las dietas ricas en ácidos grasos omega 3 tienen un efecto favorable sobre la gente que tiene esta enfermedad o que la puede padecer, ya que disminuye en gran medida la inflamación. Por lo que se recomienda hacer una dieta rica en ácidos grasos omega 3. Además, también cada vez hay más evidencia entre la relación entre las enfermedades cardiovasculares y la artritis reumatoide y que las dietas consideradas sanas, en general las que no abusan de carnes y grasas animales, tienen un efecto saludable, no solo en la prevención de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, sino también en la prevención de la artritis reumatoide. En cuanto al consumo de productos lácteos o al consumo total diario de calorías, las evidencias son más contradictorias que estas anteriores que hemos comentado, de modo que no podemos hacer ninguna recomendación al respecto. Pero de todos los factores, es sorprendente que hasta hace poco tiempo no se hubiera estudiado con profundidad la relación entre el hecho de fumar y la aparición de artritis reumatoide, cuando el tabaco es uno de los factores de riesgo típicos estudiados en casi todas las enfermedades crónicas. Pues bien, curiosamente, los datos derivados en una mayoría de estudios de alta calidad metodológica son contundentes y nos dicen que existe una asociación clara entre el consumo de tabaco y la presencia de artritis reumatoide en un paciente. De hecho, aunque ya se sabía que las personas fumadoras tenían con más frecuencia el factor reumatoide positivo, ahora lo que se ha demostrado es que dentro de las personas que tienen el factor reumatoide positivo, las que fuman tienen mucho mayor riesgo de contraer la enfermedad.
Y por último, aunque no sea un factor de riesgo, pero sí vamos a comentar la influencia del clima, ¿vale? En notar si se tiene artritis reumatoide o no. Esto puede sonar muy a pueblo, pero aquí va a tener una explicación también científica. A ver, es que yo digo lo de pueblo porque me acuerdo que mis abuelas decían eso, ¿no? Que cuando me duelen los huesos es que va a llover. Bueno, pues es cierto que muchos pacientes artríticos notan que sus síntomas empeoran en determinadas situaciones climáticas, como por ejemplo la humedad o el frío. Incluso, entre comillas, pues se puede predecir la lluvia o la nieve porque sus articulaciones les están avisando unos días antes de aparecer. Este hecho, que más o menos lo conocemos todos del boca a boca, por familias, por experiencias que nos han pasado, también está comprobado científicamente. Y se debe a lo siguiente. Bien, es de fácil comprender que ver que nuestras articulaciones son lugares herméticamente cerrados donde se pueden notar claramente cambios de presión atmosférica. Las personas que estamos sanas no apreciamos dichas modificaciones que pueden suceder cuando cambia el tiempo, pero los que sí tienen alguna lesión en estas articulaciones sí lo pueden notar de forma más fácil. Así que aunque sea solo por el tema de la presión en una cavidad herméticamente cerrada, sí que se puede llegar a notar que cuando hace frío, que va a hacer frío, que va a llover, a través de ese dolor que tienes en las articulaciones. Lo que no tenéis que pensar es lo contrario, es decir, que en una zona llueva más o que en una zona haga más sol no tiene nada que ver con que tengas más riesgo de contraer la enfermedad. Eso no estamos diciendo. Solo estamos diciendo que da igual donde estés en el mundo, que si sufres estos problemas en las articulaciones, aunque no lo sepas, así que te puede valer como una forma de ver, de decir, oye, pues mira, me voy a preocupar porque hace 2 días me doy las articulaciones y justamente la está haciendo frío o está lloviendo. Esto puede sonar muy poco científico, pero como estamos diciendo, sí está demostrado debido a que las articulaciones, parte de las articulaciones es una cavidad herméticamente cerrada, con un líquido en su interior, con una presión determinada en su interior, y se pueden ver y puedes notar, ¿vale? Los cambios de presión atmosférica se pueden notar claramente en estas articulaciones. Ahora, mientras estáis mirando al cielo a ver si va a llover o no va a llover, os dejamos con el mensaje de nuestro patrocinador y continuamos con este interesante tema que además a mucha gente pues le afecta, y que seguro que si no os afecta a vosotros, y que esperemos que no, claro, seguro que conocéis a alguien que le puede pasar o que siempre se está quejando de las articulaciones, así que lo ideal es que vaya al médico a ver si tiene esta enfermedad, la denominada artritis reumatoide. Tulcop Plus Ovo es la revolución científica contra los dolores de las articulaciones. Su fórmula a base de colágeno y membrana de huevo regenera los cartílagos, activa el sistema inmunológico, facilita la flexibilidad y previene lesiones. A diferencia de otros suplementos que se producen sintéticamente o derivan de moluscos, las cáscaras de huevo están libres de sustancias potencialmente alergénicas o tóxicas como el plomo, el mercurio, el cadmio o el aluminio. Con Tulcop Plus Ovo obtendrás resultados en 7 días. Bien, ya hemos hablado de qué es la artritis, de qué factores pueden decirnos si tenemos o no tenemos, qué evidencias científicas hay al respecto, pero todavía nos hemos comentado cómo vosotros realmente podéis notar si lo tenéis, aparte del cambio en el tiempo y si os duele un poquito más o os duele un poquito menos. Pues bien, tenéis que saber que los pacientes con dolor en todas las articulaciones, en toda la columna o en todos los músculos no son el prototipo de paciente con artritis reumatoide. Aquí estamos hablando de tener dañadas con más o menor nivel, pues principalmente las muñecas, nudillos, articulaciones de los dedos, codos, los hombros, la cadera, las rodillas, los tobillos y los dedos de los pies.
y podemos sentir tanto dolor, tener inflamación o también incluso comenzar a tener ligeras deformidades que pues hace 4 o 5 años a lo mejor no tuviéramos. Lo más frecuente es que la artritis reumatoide comience con dolor e hinchazón en las pequeñas articulaciones, provocándonos rigidez o tirantez matutina que puede durarte durante varias horas y luego dejar de sentirla a lo largo del día. Es característico que las molestias se alivien con el movimiento y según vamos pasando al día a día, por lo cual también no solo a la hora de levantarnos por la mañana, sino que a lo mejor pues llevamos 10 horas o 6 horas sentados trabajando sin movernos, pues también al cambiar esa situación, es decir, si estás sentado trabajando en una mesa frente al ordenador y llevas 4 o 5 horas, pues a lo mejor al levantarte sí te notas ese tipo de molestias. Además, lo siguiente que tenéis que saber es que si tienes estos pequeños síntomas, el siguiente, es decir, los síntomas evolucionan en unas semanas o en unos meses y evolucionan a una poliartritis simétrica. Es decir, que vas a sentir dolor e hinchazón, pues si antes lo sentías en la mano derecha, vas a sentirlo en la izquierda. En la rodilla derecha, pues ahora también en la rodilla izquierda. En los pies, igual, ¿vale? Porque va a hacer simetría. Y esta es la forma más normal de la evolución, ¿vale? La más frecuente. Primero sentir dolor e hinchazón en las pequeñas articulaciones, pues de las manos, por la rodilla, ¿vale? Por los pies. Y luego, pasados unas semanas o meses, esto va a ir aumentando y se va a traspasar a la otra mano, ¿vale? Va a pasar a una poliartritis simétrica. También, aunque con menor frecuencia, uno de los primeros síntomas de la artritis reumatoide es que pues vas a empezar a sentir un hormigueo, pues por ejemplo en ambas manos, llamado síndrome del túnel del carpo, o dolor e hinchazón intermitente en una muñeca o en una rodilla. Más raramente puede comenzar con la pérdida acusada de peso o fiebre. Y tenéis que saber que es una enfermedad degenerativa progresiva que avanza de forma lenta. Solo en 1 de cada 10 casos el comienzo es agudo o es rápido. Además, una consecuencia adicional de estos síntomas de dolor, hinchazón, rigidez y tirantez matutina, ¿vale? Pues pueden ser el cansancio, así como la alteración del sueño y el desánimo, que todo esto está relacionado directamente con la intensidad del dolor o de la inflamación que podamos tener. Así que simplemente pues por hacer una recomendación, si vosotros no tenéis controlado el sueño, pues hay formas de controlarlo, ¿vale? De saber si estáis durmiendo mejor en unas épocas o estáis durmiendo en otras. ¿Y cómo podéis hacer esto? Pues ahora hay, no sé si las habéis visto anunciadas, pues estas pulseras que te miden la cantidad de pasos que das al día, los kilómetros que haces, las calorías que quemas y además también te miden el sueño, ¿vale? Te ven cuánto sueño profundo tienes, cuánto sueño ligero tienes, cuánto tiempo estás despierto en la cama, ¿vale? Y eso pues te sirve para controlarlo. Adicionalmente, otros síntomas que están relacionados con la aparición de esta enfermedad, de la artritis reumatoide, son los que vamos a decir a continuación, pero estos no son obligatorios. Es decir, si tienes alguno de estos síntomas no implica que al 100% tengas esta enfermedad, sino que, bueno, son unos síntomas que, sabiéndolos, podéis prestar atención y decir, oye, pues ¿está relacionado con esto? Voy a preguntar al médico, ¿vale? Pues como hemos dicho, 2 de ellos que ya hemos comentado es pues fiebre repentina e inexplicable, cansancio fácil, dolor de cuello intenso y persistente, hormigueos en las manos y los pies, ronquera mantenida sin notar que estamos acatarrados, sensación de falta de aire con los esfuerzos, tos continua, dolor en el pecho o en los costados, sequedad en la boca, enrojecimiento o sensación de arenilla en los ojos, picor vaginal, manchas o bultos en la piel o diarrea persistente. Todos estos pueden ser síntomas relacionados con esta enfermedad, pero como hemos dicho, aunque sufráis 2 de ellos o 3 de ellos, no implica que podáis tenerla. Simplemente es un aviso para que vayáis a vuestro médico y le preguntéis.
Bien, ya estamos acabando el programa de hoy y simplemente vamos a decir 2 mitos más y unas conclusiones generales de la artritis reumatoide, ¿vale? Uno de los mitos es que la artritis reumatoide no solo afecta a personas mayores. A pesar de la creencia generalizada de que la artritis reumatoide es una enfermedad que afecta principalmente a los ancianos, a gente de más de 65 o 70 años, como hemos dicho, esto no es real, ya que puede afectar a personas de cualquier edad y de hecho afecta sobre todo a adultos jóvenes con edades comprendidas entre los 25 y 55 años. Lo que pasa es que a estas edades el avance de la enfermedad todavía es lenta o está comenzando a aparecer y no se le da importancia. Recordar que hemos dicho al principio del programa que desde que se notan los primeros síntomas hasta que la gente va al médico y se le diagnostica, de media pasan 17 meses, es decir, más de un año. Así que hay que, prestar un poco de atención y hacerse las pruebas pertinentes. Y como hemos dicho, el otro mito es que la artritis reumatoide se ha demostrado que no es 100% una enfermedad hereditaria. Está demostrado que hay una alta relación hereditaria, pero no es al 100%. Y como conclusiones, pues destacar 4 puntos, los 4 puntos importantes, ¿vale? Y es que con frecuencia la artritis reumatoide, donde principalmente comienza con los dolores y las hinchazones e inflamaciones, es en las pequeñas articulaciones de los dedos de las manos. Es muy característico la rigidez o la tirantez matutina, que puede durarte durante varias horas, pero que se puede aliviar con el día a día, sobre todo si nos estamos moviendo. Además, la inflamación mantenida y no controlada puede acabar dañando los huesos, ligamentos y tendones, lo cual puede conducir a una deformidad progresiva de las articulaciones y a la pérdida de la capacidad para hacer las tareas de la vida diaria. De aquí que sea muy importante detectar esta enfermedad pronto y prevenirnos de ella. Como hemos dicho, es importante mantener una dieta rica en ácidos omega 3 y que a veces la artritis reumatoide se manifiesta de forma extraarticular y afecta a otros órganos, pero ya aquí estamos hablando de temas mucho más graves, de cuando ya la enfermedad ha progresado mucho y llevamos mucho tiempo con ella sin tratarla, o ya si tienes 80-90 años, pues ya por mucho que hayas tratado, como hemos dicho, es una enfermedad degenerativa, progresiva y que de momento pues no tiene cura, ya que todos tenemos que envejecer y no se puede hacer de momento nada al respecto. Esto ha sido por hoy todo. Ya sabéis que nos podéis dejar cualquier duda, pregunta, si queréis que os digamos qué alimentos son ricos en omega 3 para añadirlos a la dieta, o qué productos se puede saber o qué podemos incluir para luchar contra la artritis, para disminuir esta inflamación, para sentir menos dolor, porque ya hay productos que se están sacando, productos naturales por supuesto, se están sacando y se han hecho estudios ya que funcionan contra este tipo de enfermedad, evitando no apaleándola por completo, no haciendo que desaparezca, pero sí permitiéndonos llevar de forma natural, como hemos dicho, nuestra vida diaria mucho mejor, ¿vale? Así que si tenéis padres, madres o abuelos que ya tienen la enfermedad avanzada, pues siempre se pueden probar este tipo de productos naturales que nos podéis preguntar sobre ellos si queréis. Y nada, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Nos agradeceríamos mucho si nos dejáis aquí vuestros me gustas, cualquier comentario. Y bueno, lo de las dudas, que se me ha olvidado decirlo, ya sabéis, nota de WhatsApp al 679 596432, y si nos lo dejáis por nota de audio, igual al mismo número, pero así la podríamos subir aquí y a otro podcast participaríais, estaría más entretenido, y además podríamos resolver la duda para todos los demás oyentes, que seguro que tu duda la tiene alguna persona más. Muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos el próximo jueves con un nuevo programa aquí en iVoox, en iTunes, en SoundCloud y en esmiradio.es. Muchas gracias por estar ahí y un saludo.